buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto. Hoy vamos a platicar acerca del abdomen agudo y vamos a tratar de dar una plática desde la visión del primer contacto, una panorámica desde el primer contacto. Entonces vamos a iniciar con abdomen agudo. Entonces, ¿el abdomen agudo qué es? Es un síndrome clínico que engloba todo dolor abdominal de instauración reciente. Sin embargo, todo síndrome clínico abdominal que incluya dolor abdominal de instauración mayor a 2 horas con repercusión en el estado general, que va a requerir un diagnóstico rápido y preciso, porque vamos a ver que se va a clasificar en diversas partes. Podemos hacerlo quirúrgico o no quirúrgico, traumático o no traumático, pero al final de cuentas que requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que sea susceptible de tratamiento quirúrgico urgente. Entonces tiene muchas cosas importantes esta generalidad. El abdomen agudo como tal van a ser manifestaciones, pero por ejemplo, dolor abdominal no va a ser lo mismo que abdomen agudo, pero abdomen agudo requiere forzosamente el dolor abdominal para que pueda ser tomado como un abdomen agudo. Vamos a ver la definición. El abdomen agudo es cualquier condición abdominal aguda que requiera una respuesta rápida. Las molestias asociadas a fisiopatologías extraabdominales y algunas condiciones torácicas como el infarto agudo del miocardio y la neumonía pueden semejar una clínica sugestiva de abdomen agudo. Sin embargo, evidentemente no van a ser abdomen agudo, pero pueden darnos esa hipótesis, tal vez ese parecido clínico. Sin embargo, nosotros tenemos que volvernos un poquito más certeros en el diagnóstico. Vamos a hacer una revisión rapidísima. Aquí estamos dándonos cuenta de los límites. Vemos que los límites, incluso desde el proceso sifoides del esternón, podrían estar delimitados. La parte superior, esta línea denominada plano transtorácico o transpilórico, que estaría un poquito más abajo el transpilórico, pero prácticamente con esto podríamos generar la cavidad abdominal, que sería el techo o el borde inferior del diafragma, lo que nos pondría la parte del techo del abdomen. La parte lateral, vemos aquí la parrilla costal, ¿sí? El flanco izquierdo en este caso, y la parte posterior, aquí estamos viendo también toda la parte posterior y qué hay específicamente en esas partes del abdomen, ¿no? Entonces, específicamente vamos a ver que ahí se va a dividir por cuadrantes. Si seguimos la escuela americana, vamos a ver que la escuela americana nos divide al abdomen en 4 cuadrantes y la escuela francesa nos lo divide en nonantes, ¿no? Entonces prácticamente este sería el repaso anatómico rapidísimo. Veamos que se puede denominar cavidad abdominopélvica si es que llega prácticamente hasta ¿dónde? Hasta la sínfisis púbica. Si llegara específicamente aquí al plano ilíaco, a este plano que pasa por arriba de los ilíacos, sería la pura cavidad abdominal del proceso sifoides a la espina ilíaca anterosuperior. Ahí estaríamos hablando de cavidad abdominal. Si nos vamos hasta sínfisis púbica, pues sería cavidad abdominopélvica. El concepto como tal de abdomen agudo es un síndrome clínico que engloba a todo dolor abdominal de instauración reciente. Síndrome clínico que engloba todo dolor abdominal de instauración reciente, generalmente menos de 48 horas de evolución, hasta 6 días. Estamos hablando entonces prácticamente de que eso sería el dolor abdominal, ¿de acuerdo? El abdomen agudo es un síndrome clínico con repercusión del estado general que requiere de un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que sea susceptible a tratamiento quirúrgico. Hay bibliografías que nos dicen hasta 7, hay bibliografías que nos dicen hasta 4 días, 5 días, pero en general se puede ir hasta 6 días, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones generales? Hay que hablar forzosamente de la clasificación del dolor, porque entonces vemos que síndrome de abdomen agudo requiere de un dolor abdominal, pero vamos a hablar del dolor. Entonces, que es este artículo que nos dice si es suficiente como tal, si requiere una actualización la definición de la IASP, que es esta International Association for Study of Pain, del estudio del dolor, nos habla de que en 1979 se creó esta definición donde nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho año. Estamos hablando
prácticamente, de dicho daño, perdón, estamos hablando prácticamente desde 1979, es la misma definición, actualmente no se ha modificado. Vean la definición más actual, que es la del 2011, nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño real o potencial, daño tisular real o potencial. Prácticamente es lo mismo que desde 1979. Este artículo nos dice: será necesaria una actualización del dolor, de la definición del dolor según la IASP, y al parecer este artículo concluye que engloba adecuadamente la definición del dolor. Pero vamos a palparlo un poquito más, porque aquí puede quedar un poquito abstracto, ¿no? Si sabemos que es una experiencia, como bien lo dice acá, es una experiencia emocional, sensorial, desagradable, asociada a daño real, pues tenemos una clasificación general. Esta clasificación general nos habla del dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor psicógeno, ¿de acuerdo? El dolor neuropático, como ustedes ya saben, va a ser un dolor no específico del abdomen agudo. El abdomen agudo va a ser dolor nociceptivo. Entonces, incluso puede haber gastropatías, como por ejemplo una gastropatía diabética, por ejemplo, que pueda tener un dolor de tipo neuropático y que nos haga pensar en a lo mejor en un abdomen agudo, que son, en este caso, pudiera ser, pero no es el origen específico. El dolor de tipo nociceptivo se va a subdividir en tres, que este es prácticamente el que nos va a, en este caso nos va a importar en este tema. Entonces vamos a ver, el dolor nociceptivo se divide en visceral, somático y el referido. El visceral va a estar en receptores en mucosas de órganos huecos y serosas que respondan al estiramiento, es decir, un dolor de tipo difuso. El paciente no va a poder localizarlo, va a ser completamente difuso, es decir, va a decirme como si fuera un dolor de tipo sordo. El somato parietal van a ser receptores en el peritoneo parietal, en músculo y la piel, y responden a presión. Entonces este va a ser dolor de tipo localizado. Y también vamos a tener dolor de tipo referido, que va a ser una mezcla de fibras viscerales y somáticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fibras que están en el dolor de tipo visceral? Son las fibras C, que son más amielínicas, es decir, la conducción del impulso, en este caso nervioso, va a ser menor, y entonces también eso le va a tener la característica de no poder ubicar específicamente dónde está en este caso el dolor, a diferencia de las somatoparietales, que van a ser las fibras tipo alfa, que estas tipo alfa van a ser completamente mielínicas, y entonces esta nos va a dar una mayor conducción, una mayor velocidad del estímulo, y también nos va a ayudar a localizar el dolor. Entonces la gran diferencia, y el referido evidentemente es una mezcla de las C amielínicas con las alfa, ¿de acuerdo? Este es un esquemita donde podemos ver, por ejemplo, en dónde se pueden irradiar, es decir, referir los dolores. Por ejemplo, aquí vemos en la parte del cuello derecho, ¿sí? En el hemicuello derecho, por decirlo de alguna manera, podemos ver dolor referido de ¿qué? De la vesícula biliar, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la cicatriz umbilical, alrededor de la cicatriz umbilical pudiéramos tener también dolores de inicio de apendicitis, ¿sí? Que también podría ser importante. De este lado, apendicitis también, infraumbilicalmente. De este lado podemos tener dolores de la vejiga. Sin embargo, vean, de la vejiga también se pueden referir de este lado, en la parte sacra, y en la parte posterior y inferior al pliegue glúteo. ¿De acuerdo? De este lado ven vesícula biliar también. Entonces, característico el dolor epigástrico en hemicinturón, que se irradia en hemicinturón hacia la parte posterior. Eso nos podría hablar de dolor de tipo de un patrón de coledocolitis, de un patrón colestásico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la epidemiología? La lesión abdominal contusa, fíjense, es del 6 al 65% internacionalmente. Tiene una mortalidad internacional de dolor abdominal, de abdomen agudo, del 10%. En México, la primera causa de muerte en las personas jóvenes son los traumas, ¿de acuerdo? Los traumas son la primera causa de muerte en las personas jóvenes, son los traumatismos. El 22% corresponden a las heridas por proyectil de arma de fuego, y siguiendo las heridas por armas punzocortantes. Entonces, algo importante que debemos
tenemos que hablar es que la lesión abdominal contusa es hasta un 65%, en este caso la epidemiología, la prevalencia que menciona, y la mortalidad internacional es del 10% por lesión abdominal contusa, no abdomen agudo, ahorita lo dije mal. ¿De acuerdo? En México, la primera causa de muerte en las personas jóvenes son los traumatismos y el 22% corresponden a heridas de proyectil de arma de fuego, siguiendo en un menor porcentaje las armas punzocortantes. 5 diagnósticos no quirúrgicos más prevalentes de abdomen agudo son, fíjense, esto es un dato también importante: infecciones de tracto respiratorio superior complicadas, es decir, otitis o sinusitis, 23.7%. Entonces son 5 diagnósticos no quirúrgicos que nos pueden generar un abdomen agudo, ¿de acuerdo? Complicadas o no complicadas reúnen el 23.7%. En este caso, el dolor abdominal de origen incierto es un 15.4%, las gastroenteritis también un 15.4%, el estreñimiento 9.4% y las infecciones de tracto urinario el 8%. Entonces, así es como deberíamos de pensar, ¿de acuerdo? Para formarnos un criterio y un tren de pensamiento. La etiología quirúrgica es de 20%. Fíjense bien, este es un dato importante, ¿de acuerdo? 20% de los abdómenes agudos van a ser de etiología quirúrgica. Hernia inguinal incarcerada es el 45.1%. Entonces, lo primero que debería yo de pensar es en una hernia inguinal incarcerada como un antecedente importante para que yo pueda empezar a formular mi hipótesis diagnóstica. Invaginación intestinal en un 41.9%. En niños mayores a un año, 64% va a ser apendicitis aguda. Fíjense, mayor a 1%. 15.6% de las apéndices, de las apendicitis agudas, 15.6% son apéndices tempranas, es decir, van a dar a lo mejor dolor periumbilical, no se va a clavar tanto el dolor hacia la fosa ilíaca derecha como regularmente solemos describir un cuadro de apendicitis, ¿de acuerdo? El 64.1% va a tener cambios supurativos. Fíjense, esto que les estoy mencionando es de este artículo donde nos menciona que 15.6% de estas 64% de apéndices agudas, de apendicitis agudas en mayores de un año, son tempranas, o sea, es decir, se diagnosticaron temprano, estaban lejos de perforarse, por decir algo. El 64.1% tenían cambios supurativos o gangrenosos y el 20.3% tenían apéndices perforadas. Vean esta clasificación que está muy padre, a mí me gustó mucho esta tabla de la clasificación del abdomen, del dolor abdominal agudo basado en la edad y la severidad, donde nos dice que las condiciones quirúrgicas que requieren tratamiento quirúrgico inmediato o atención quirúrgica inmediata, de los 0 a los 6 meses nos pone, en este caso, hernia inguinal incarcerada. De los 6 meses hasta los 5 años, como decíamos, prácticamente mayores de un año, apendicitis. Y si vemos aquí de los 5 a los 18, apendicitis otra vez. ¿De acuerdo? Estas son los principales diagnósticos quirúrgicos. ¿De acuerdo? Si hablamos de manejo médico, vean, lo primero que sale son gastroenteritis y con deshidratación, infecciones de tracto urinario, cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí mencionamos esta tablita que me parece muy ilustrativa. ¿Cuál es la etiología? Bueno, pues la etiología puede ser múltiple. Tenemos hígado, estómago, vaso, vejiga, útero, riñón derecho, uretero derecho, o en este caso uretero derecho, ovario derecho, testículo derecho. Evidentemente pongo aquí todas las derechas con todas las izquierdas, que también menciona este artículo, y me parece interesante porque, por ejemplo, bueno, el hígado puede ser del lado derecho, ¿verdad? Del lado izquierdo incluso podría ser hasta el vaso si hablamos de un trauma de un trauma cerrado. Ahorita vamos a platicar. Entonces es muy importante pensar, por ejemplo, mujercita, ovarios también, y hombres, testículos, torsión ovárica, torsión testicular, etcétera, ¿no? Y la edad es muy importante. Abdomen agudo versus dolor abdominal, que ya lo veníamos platicando al inicio. El abdomen agudo puede ser traumático o no traumático. Es una gran división, traumática o no traumático. Siempre tiene que tener cuestión intraabdominal y se manifiesta con dolor abdominal. Fíjense bien, se manifiesta con dolor abdominal. El dolor abdominal no forzosamente es abdomen agudo, porque el dolor abdominal puede tener origen intra o extraabdominal, como lo decíamos hace rato, una patología un
Una gastropatía diabética puede ser en este caso evidentemente un dolor de tipo neuropático, pero en este caso sí está intraabdominalmente. Pero por ejemplo podemos tener pacientes con infecciones de tracto respiratorio superior como neumonías, por ejemplo, que puedan estar irradiándose a los cuadrantes superiores y poder tener a lo mejor manifestaciones de dolor abdominal, pero que es extraabdominal y entonces poder confundirnos. Entonces hay que tener bien claro, el dolor abdominal siempre va a ser extra o intrahepático, o sea, no tiene ahí especificidad, pero el dolor abdominal va a ser de inicio súbito, que puede ser visceral, es decir, difuso, somatoparietal, que puede ser localizado y referido, puede tener estas características. Y es parte del síndrome de abdomen agudo, eso es bien importante, el dolor abdominal es parte del síndrome de abdomen agudo y el abdomen agudo se manifiesta con dolor abdominal, siempre va a ser intraabdominal y puede ser traumático o no traumático. Hablemos de trauma. Trauma cerrado. El vaso va a ser el órgano que más se lesiona según esta bibliografía que es del ATLS, del American College of Surgeons. Nos dice que el vaso va de 40% al 55% que se lesiona. El trauma cerrado, hay que pensar entonces, de cada 10 personas que se lesionan con trauma cerrado, 5 probablemente van a ser una lesión de vaso. Hígado en un 35 a un 45% y el intestino delgado de un 5 a un 10%. Cuando hablamos de trauma abierto, los objetos punzocortantes, que ya habíamos platicado, incluso la epidemiología en nuestro país decía que era el 22% los punzocortantes. El hígado va a ser el órgano que principalmente se lesiona con un 40% basado en el ATLS también, y el intestino 30%, el diafragma un 20% y el colon 15%. Cuando hablamos de trauma abierto por objetos punzocortantes. En este caso, los punzocortantes no eran el 22%, eran menor al 22% porque el 22% era el proyectil por arma de fuego. Y entonces el trauma abierto ahora sí, por proyectil de arma de fuego, el intestino, es decir, intestino delgado, va a ser el 50% de las lesiones por proyectil de arma de fuego, el colon 40%, hígado 30% y estructuras vasculares abdominales el 25%. Podemos clasificar entonces al síndrome de abdomen agudo en trauma, por trauma, que puede ser traumático o no traumático, pero también lo podemos clasificar por quirúrgico o no quirúrgico.